Bienvenidos a esta presentación sobre estudios epidemiológicos no experimentales. En este caso hablaremos particularmente del estudio de casos y controles. Pues bien, recordemos que hablábamos de 3 restricciones éticas a considerar para los estudios epidemiológicos experimentales y de que cuando no es posible asegurar estas restricciones éticas, pues una opción es hacer uso de los estudios no experimentales. Dentro de los estudios no experimentales, el que abordaremos en esta sesión será el de tipos de casos y controles. Entonces, bueno, habíamos dicho también, ¿no? Que los argumentos y las bases teóricas en las que se basan estos estudios no experimentales es el hecho de que la exposición a factores de riesgo habitualmente se da de forma natural en los grupos poblacionales, ¿no? De forma ya sea intencionada o no intencionada por parte de las personas, y habíamos hablado de 2 ejemplos como podía ser la exposición al hábito tabáquico y el riesgo con cáncer de pulmón, y el uso de métodos anticonceptivos, que también es otro factor de riesgo para la aparición de cáncer del sistema reproductor femenino, pero vemos que de forma espontánea pues y de forma intencionada pues muchas mujeres se someten de forma natural, digamos, al uso de estos métodos anticonceptivos. Pues bien, en lo que nos respecta al estudio de casos y controles, una forma de entenderlos es analizándolos como un intento de eficientar los estudios de seguimientos, ¿ya? Realizados en la población. Si ustedes recuerdan, cuando estábamos analizando los estudios de seguimiento de tipo de cohortes, hablábamos que una de las estrategias de eficientación de los estudios de seguimiento tipo cohorte era generar un estudio de casos y controles anidados en una cohorte. Pues si partimos de la comprensión de este tipo de diseños, y su relación, digamos, la relación que puede haber con los estudios de seguimiento será más fácilmente interpretable en qué consiste y cuáles son las bases de utilización de este tipo de diseño, los de casos y controles. Entonces, la diferencia es que los mismos no parten de la comparación de 2 grupos de población que difieren, digamos, de un nivel de exposición, como lo hacen los estudios de seguimiento. No. En los casos y controles, la selección parte de los casos, y los casos son los sujetos que presentan la enfermedad o evento de interés. Vean, aquí no vamos de la exposición y darle seguimiento hasta que ocurre el evento de interés o daño. No, aquí el daño ya ha ocurrido. Entonces, seleccionamos a los individuos en los cuales ya el daño o evento de interés ha ocurrido. Y estos son los sujetos que definiremos como casos. Y los seleccionaremos independientemente del antecedente de exposición. Óigase bien, independientemente del antecedente de exposición. Es decir, cuando yo selecciono casos que presentan la enfermedad o evento de interés, no los seleccionaré en función del antecedente de exposición o no, los seleccionaré independientemente de que estos tengan o no tengan antecedentes de exposición. Pues bien, los controles son el grupo de comparación o constituyen el grupo de comparación y se constituyen a partir de los individuos que no presentan la enfermedad o evento de estudio, o sea, libres del evento de interés, pero que de haberla presentado hubiesen sido seleccionados como caso. Es decir, los controles provendrán del grupo poblacional que dio origen a los casos. Y nuevamente también son seleccionados independientemente de la experiencia previa de exposición al factor de estudio o de exposición. Esos son sus principios y características básicas. Ahora, estas son más entendibles a la luz de los principios que determinan los estudios de seguimiento, lo cual veremos a continuación en el siguiente ejemplo. Ustedes recordarán este ejercicio de
el capítulo de la semana 3, que es epidemiometría, ¿no? Lo del cálculo de medidas de frecuencia de asociación y de impacto potencial, ¿no? Proponíamos analizar este ejercicio donde decíamos que se desarrolla una investigación entre 1.200 mujeres que acudían a un centro de planificación con el propósito de determinar la asociación entre presencia de alteraciones citológicas en el cuello de útero y el consumo de anticonceptivos. Entonces, como es un estudio de seguimiento por 10 años, lo que se hizo inicialmente fue realizar un estudio de Papa Nicolau a todas las mujeres, con la intención de eliminar del grupo de investigación inicial de las cohortes de seguimiento a las mujeres que ya presentaban el daño, es decir, a aquellas que presentaban alteraciones de la citología del cuello cervicuterino. Entonces, al hacer este estudio de tamizaje inicial, se encontró que el 5% de las mujeres que acudían a esta clínica presentaban alteraciones citológicas. Entonces, este 5% se excluye del grupo de cohortes iniciales. El resto de las mujeres, o sea, el 95%, se les da seguimiento. Pero ahora, el seguimiento se da en dos cortes. Inicialmente se verifica que 60% de ellas utilizaban anticonceptivos orales y el otro 40% otro tipo de medida anticonceptiva. Entonces, las que utilizan anticonceptivos orales, que es el factor de exposición de interés, son las que se incluyen como grupo de seguimiento expuesto. Y el otro 40% que utilizan otras medidas anticonceptivas será el grupo de comparación, la cohorte de seguimiento del no expuesto. El seguimiento se da por 10 años y lo que nos proponen es que a los 10 años de seguimiento se presentan estos resultados. En el grupo de las expuestas, que asciende a 684, al cabo de los 10 años se documenta la aparición de 75 nuevos casos de mujeres con alteraciones citológicas. Y en el grupo de las no expuestas, es decir, de las 456 que se documentan al inicio del estudio que hacen uso de otros métodos de planificación que no son los métodos anticonceptivos orales, se presentan 30 nuevos casos de alteraciones citológicas. Como es un estudio de cohortes de expuesta y no expuesta, lo que calculamos y lo que vale y se procede a calcular como medida de frecuencia es incidencia. Entonces calculamos las incidencias en las expuestas, es decir, se presentan 75 nuevos casos entre las 684 personas a las cuales se les da seguimiento en esta cohorte, para una incidencia del 11%, es decir, se presentan 11 se presentan 11 nuevos casos de alteraciones de la citología cervicouterina por cada 11 nuevos casos de alteraciones citológicas por cada 100 mujeres expuestas a métodos anticonceptivos orales a las cuales se le da seguimiento por 10 años. Mientras que en el grupo de las no expuestas a métodos anticonceptivos orales se verifica una velocidad de ocurrencia de 7 nuevos casos de alteraciones de la citología cervicuterina por cada 10 años de seguimientos en el grupo de las mujeres no expuestas a métodos anticonceptivos orales. Entonces, si nosotros realizamos una división entre el porcentaje de mujeres, entre la incidencia de expuesta y no expuesta, estaremos calculando el riesgo relativo. En este caso, al dividir 11 entre 7 nos da 1,7. Esto lo que nos dice es que por cada 17 nuevos casos de alteraciones de citología cervicuterina en las expuestas se presentan 10 nuevos casos de alteraciones en las mujeres no expuestas a métodos anticonceptivos orales. ¿De acuerdo? De alteraciones cervicuterinas. Ahora, vean ustedes qué interesante esto. El estudio
y el diseño que se propone arriba es un estudio de seguimiento de tipo cohortes, de expuestos y no expuestos. Pues bien, ¿cómo haríamos esto en un estudio de casos y controles? Pues supónganse que hemos decidido no dar seguimiento a todos los casos, supónganse que nos sale bastante complicado o costoso dar seguimiento a todo el grupo, digamos, a todo el grupo de las cohortes de expuestas y no expuestas en el estudio anteriormente descrito, ¿no? Una estrategia para eficientar este estudio es desarrollar un estudio de casos y controles anidados en esta cohorte. Podríamos incluir como casos a todas las mujeres que han sido diagnosticadas con alteraciones citológicas de cuello uterino al finalizar los 10 años de seguimiento. Podríamos seleccionarlas a todas ellas, ¿de acuerdo? Entonces incluimos todos los casos, todos los nuevos casos identificados. Entonces tendríamos los 75 y los 30 acá. Si tomamos como controles a una proporción de las cohortes combinadas de expuestas y no expuestas, por ejemplo, un 25% de los individuos incluidos en ambas cohortes, entonces, vean, tendríamos de 684 en las cohortes de expuestos, pues incluiríamos no 684, si incluimos el 25%, estaríamos hablando de 171, ¿no? Y en los no expuestos, pues podríamos incluir a 114. Entonces vean ustedes, tendríamos básicamente como resultado este cuadro de acá. Ahora, si yo, claro, como tengo un caso de un estudio de casos y controles, lo pertinente aquí a generar como medida de frecuencia serían la odds. La odds en expuesto sería 75 en 371, da 0.439. Es decir, ocurren 43 casos de alteraciones citológicas no expuestas por cada 100 mujeres que no presentan alteraciones citológicas en el grupo de las expuestas. Puedo calcular además la odds en no expuestos, lo cual nos da 30 en 314 es 0.26, lo cual nos dice de que en el grupo de las no expuestas a métodos anticonceptivos se presentan 26 casos de alteraciones citológicas cervicouterinas por cada 100 mujeres que no presentan estas alteraciones en este grupo, en el de las no expuestas. Pero ustedes vean, ¿se acuerdan que lo que utilizamos fue una proporción muestral de los controles, ¿no? Y en este caso es conocida, fue del 25%. Entonces, si la fracción muestral de controles es conocida, es posible estimar la incidencia de la enfermedad a partir de las odds calculadas en el estudio de casos y controles. ¿Cómo lo haríamos? Pues multiplicando el resultado de la odds por la fracción de muestreo utilizada. Si multiplicamos 0.439 y el resto de decimales por 25 y lo multiplicamos por 100, o sea, por 25%, comprueben ustedes, nos va a dar igual a 11. ¿Lo ven? Sería la forma a partir de la odds de expuesta de hacer una estimación de la incidencia en los expuestos. Vean ustedes que ese valor se corresponde. Si hacemos lo mismo, el mismo procedimiento para la odds de las no expuestas, nos daría 7. Vean que esos valores se corresponden con las incidencias calculadas en el estudio de cohorte de expuesto y no expuesto que desarrollamos en
la semana número 3. Entonces, si utilizamos una fracción muestral para el establecimiento de los controles, es posible entonces, si aplicamos ese mismo fracción muestral a las odds calculadas en el estudio de casos y controles, entonces tenemos de que las odds de expuestos y no expuestos pueden servir como un estimador insesgado de las incidencias acumuladas en el estudio de seguimiento desarrollado. Bajo estas condiciones de diseño, o sea, un estudio de casos y controles anidado en una corte, la razón de momio calculada, además, también se vuelve un estimador no sesgado del riesgo relativo. Si ustedes calculan la razón de momios, que será igual a la división entre la odds de expuesto y no expuesto, verán que les da igual a 1.7. ¿Lo ven? El mismo resultado que tenían cuando estimaron el riesgo relativo en el estudio de casos y controles, estimándolo a través de la incidencia de expuestos y no expuestos. Controles anidados en una cohorte es una forma de eficientar, hacer más eficiente, o sea, menos costosos, un estudio de seguimiento. Entonces, vean, esta es una forma, digamos, de demostrar cuál es la factibilidad y cuál es la utilidad de este tipo de diseños de casos y controles. Y que bajo ciertas condiciones de utilización, bajo ciertas condiciones de diseño, que son estas que se prescriben para la utilización de un estudio de casos y controles anidados en una corte, pues nos pueden servir también como una forma de estimar incidencias acumuladas, como hacer un cálculo, una estimación no sesgada de estos indicadores. Pues bien, pero bueno, no siempre los podemos hacer anidados en una corte. Incluso tenemos que hacer las siguientes consideraciones para el diseño de casos y controles, que es lo más frecuentemente visualizado en la bibliografía. Creo que como por ejemplo la que ustedes han revisado hasta ahora, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que incluso si K, la fracción muestral de cohorte de expuesto y no expuesto, fuese desconocido, que es lo regular, siempre el riesgo relativo es posible de ser estimado a partir de la razón de momios calculada, con algún margen de error. Esto lo vamos a ver posteriormente. Entonces, pero bueno, la razón de momios siempre será un buen estimador del riesgo relativo si el estudio de casos y controles, los controles son seleccionados a partir de una fracción muestral de cohortes de expuesto y no expuesto. Y esto es un estudio de casos y controles anidados en una corte. Si los controles son seleccionados independientemente de su estatus de exposición, se deberá eliminar la fracción muestral del cálculo K para el cálculo de las odds y las razones de momio. Entonces, veamos que no siempre es posible calcular una fracción de muestreo en las cohortes. No siempre es factible digamos, generar una cohorte. No siempre es posible desarrollar un estudio de casos y controles anidados en una cohorte. Entonces, cuando no tengamos esta posibilidad, simplemente es que no podemos estimar, no tenemos conocimiento de cuál es el valor real de la fracción muestral K utilizada. Pero bueno, no importa, en este caso, de todas maneras, siempre la razón de momios puede servirnos como un estimador de riesgo relativo. Visto de esta manera, los estudios de casos y controles anidados en corte son una forma de eficientar los estudios de seguimiento, en donde los casos serían los mismos a incluir en el estudio de seguimiento, es decir, nuevos casos, casos incidentes, y los controles son un medio rápido de menor costo para inferir en la experiencia persona-tiempo, en las cortes de exposición y de no expuestos que dan origen a los casos, ¿no? Ahora, otra consideración que hay que hacer es que no siempre es posible incluir a la totalidad de casos que se presentan. En tal caso, es posible incluir a los casos que representen a una población hipotética que produjo los casos que han sido seleccionados.
Puede ser mujeres, una edad determinada, una ocupación, una residencia, etc. De esta manera, ninguno de los casos mencionados previamente es representativo de todos los casos de la enfermedad. Será representativo para un grupo hipotético, pero no necesariamente para toda la población o para todos los casos existentes. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Que los casos no tienen, en los estudios de casos y controles se basan en que los casos que estamos seleccionando son hipotéticamente representativos de una población específica, pero no para todos los casos existentes de la patología. Ejemplo, si en un estudio sobre el consumo de alcohol y su relación con accidentes de tránsito en adolescentes de la secundaria 3 de la ciudad de Cuernavaca, si realizamos este estudio, podríamos seleccionar como caso, una opción para seleccionar casos aquí sería incluir a los adolescentes de la escuela secundaria 3 que en los 12 meses previos al estudio hayan participado en un, adolescentes de la escuela secundaria 3 que en los 12 meses previos al estudio hayan participado en un accidente de tránsito estando ellos al volante. ¿De acuerdo? Entonces vean que los casos analizados no se corresponden a todos los accidentes de tránsito que han ocurrido en el último año, ni a todos los accidentes de tránsito que han ocurrido y en los que está implicado un adolescente. No, los casos que seleccionamos podrían ser representativos únicamente de los adolescentes en esta escuela secundaria, ¿no? Entonces, realizarlo de esta manera no le quita validez al estudio, porque los datos y los resultados que aloje permitirá, digamos, hacer una intervención específicamente en esta escuela. Y eso es lo que da la validez a este estudio. Entonces, nuevamente, aunque se encuentre en alguna bibliografía de esta manera, no es cierto y no siempre será necesario que los casos incluidos en el estudio tengan que ser representativos de todos los casos posibles de la enfermedad, ¿no? Tienen que ser representativos únicamente de una población hipotética definida. Los controles a escoger deben de ser individuos representativos de aquellos que, de haber desarrollado la enfermedad, habrían sido seleccionados como casos. De otra manera, tienen que ser representativos de la población que dio origen a los casos y si hubieran presentado el evento de interés, hubieran sido incluidos como casos. Por tanto, no necesariamente, nuevamente, no es necesario que sean representativos de la población general y libres del evento. O sea, deben ser seleccionados igual que los casos independientemente de su antecedente de exposición. Si es así, no es necesario hacer una estimación de K o del cálculo muestral de las cortes, porque en este caso, pues, hipotéticamente no estamos analizando cortes de seguimiento, ¿no? En el ejemplo anterior, por ejemplo, ¿no? Si los casos a seleccionar son adolescentes de la escuela secundaria, conductores habituales que en los 12 últimos meses previos al estudio hayan participado en un accidente de tránsito estando ellos al volante, las cohortes potenciales a seleccionar sería una selección aleatoria de adolescentes de la escuela secundaria 3, además conductores habituales, y que refieren no haber tenido participación directa o indirecta en un accidente de tránsito en los últimos 12 meses previo a la realización del estudio. Entonces, vean ustedes, esta sería una excelente selección de controles, pero no es corte, es controles. Una muy buena selección de controles, porque los controles acá incluidos o que se incluirán en el estudio son representativas de la población que da origen a los casos. ¿Cuál es la población que da origen a los casos? Pues estudiantes de la secundaria 3 y que además son conductores habituales. Vean que la selección de controles
es independientemente del antecedente de exposición. Aquí yo no pongo como criterio el antecedente de consumo o no consumo de licor. La selección se hace de forma aleatoria y yo lo que pretendo es que el azar me distribuya o me permita seleccionar un grupo representativo de la población de estudiantes de la secundaria 3, conductores habituales, en donde la proporción de bebedores y no bebedores habituales pues se parezca mucho a lo que ocurre en la población general, en la población de la escuela secundaria 3, que es de donde estoy sacando tanto a los casos como a los controles. ¿Lo ven? Entonces, a esto es lo que me refiero, que los controles tienen que ser una selección representativa de la población que da origen a los casos. La condición es, si llegan a presentar el evento, los controles potencialmente hubieran sido seleccionados como casos. Si cumplen esa condición, entonces yo sé que tengo muy buenos controles seleccionados. Ahora, la validez del diseño dependerá, por tanto, de que la selección de los sujetos, tanto casos como controles, debe ser independiente del estatus de exposición. Esto, claro, no es lo que pasa cuando estábamos viendo los estudios de casos y controles anidados a una corte, donde los controles se seleccionan como una proporción conocida de las cohortes de expuesto y no expuesto. Cuando no es posible hacer un caso y control anidado en una cohorte, entonces la selección de los sujetos, tanto casos como controles, se hará de forma independiente al estatus de exposición. Y los controles seleccionados se restringen a sujetos de la población que dan origen a los casos, es decir, de haber enfermado habrían sido incluidos al grupo de casos. Entonces, vean que lo que hacemos es que tanto para los casos seleccionados, si lo hacemos de forma aleatoria será genial, y para los controles seleccionados, preferentemente también a través de un procedimiento aleatorio, la idea es que hacia atrás entonces comenzamos a rastrear y a documentar la existencia o no del antecedente de exposición susceptible de analizar. Pero es hasta este momento que comenzamos a verificar la presencia y la distribución del antecedente de exposición en ambos grupos, ¿no? Como parte del estudio ya, no como parte del proceso de selección de casos y controles, sino que la estimación de la diferencia de distribución de la exposición entre ambos grupos es objeto del estudio per se, en sí, o sea, del estudio de la investigación como tal, no del proceso de selección. Una vez definidos los casos y controles, hacemos el análisis de antecedentes de exposición o no exposición, en este caso es al consumo de bebidas alcohólicas, y verificamos primero la frecuencia de daño de casos de daño en el grupo de expuesto y de no expuesto. Esto como lo hacemos a través de la estimación de odds en el grupo de expuesto y no expuesto, y las medidas de asociación a utilizar o a generar en este tipo de diseño será de razón de momios o odds ratios, ¿no? Que nos dice cuánto más daño, en este caso accidente de tránsito, se verifica, cuántos eventos de daño se verifican en los que tienen el antecedente de ingesta de licor con respecto a la cantidad de daño que a un evento de daño que se verifica en los que no presentan el antecedente de ingesta de licor, por ejemplo. Entonces, siempre preferible hacer el uso de la razón de momios como estimador a calcular en este tipo de diseños epidemiológicos. Recuerden que también podemos calcular prevalencia y razón de prevalencia, pero siempre será preferible utilizar razón de momios. Y a continuación, bueno, y si las pautas que guían el diseño de casos y controles son las propias de un estudio de seguimiento, es decir, si estamos realizando un estudio de casos y controles anidados en una corte, pues la razón de momio se puede considerar un buen estimador de riesgo relativo. En esta tabla que es una, digamos,
una tabla donde se ve, digamos, la relación que puede existir entre la estimación de razón de momio y el riesgo relativo y la razón de tasas de incidencia, pero en este caso me interesa razón de momio y riesgo relativo, ¿no? Vean que la aproximación que se genera entre razón de momio y riesgo relativo entre sus valores, en una tabla que proponen, digamos, en este caso Greenland y Thomas en 1982, donde para diferentes valores de riesgo en no expuesto y riesgo en expuestos, la estimación que se realizaría de la razón de momios correspondiente y el valor que adquiriría el riesgo relativo cuando estas son las incidencias, el riesgo en expuesto y el riesgo en no expuesto, valorado eso en incidencias, ¿no? Entonces, tienen la razón de momios y de la forma en que de alguna manera se aproxima la razón de momios al valor del riesgo relativo cuando varían estos riesgos en expuestos y no expuestos. Pues bien, aquí se pretende que esta presentación pues diera luces sobre algunos aspectos que a veces siempre son un poco inquietantes sobre este tipo de diseños, de casos y controles. Pero vean, a la luz del entendimiento de lo que son las características, los estudios de seguimientos y de las potencialidad que tienen este tipo de diseños de casos y controles para eficientarlos, creo que también se vuelve bastante razonable la utilización de este tipo de diseños como una estrategia de estudio epidemiológico para el seguimiento de factores de riesgo y su impacto en la salud de las poblaciones. Bueno, hasta aquí la presentación.